Yo me quedé pensando ayer de que lo mejor es hacer una consulta a los ciudadanos, que no sea un asunto popular. Y ya tengo aquí la propuesta de las 3 preguntas. Las pasaron, sí. Estas serían las 3 preguntas. Nada más hay que formularlas de manera que estén equilibradas y sencillas. Pero la primera es para que ya todos sepamos y ojalá y apunten. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Antes de pasar pues al tema, quiero agradecerles a todas esas personas que dejan un like, a todas las personas que se han suscrito al canal. Pues gracias a ustedes vamos creciendo y gracias a ustedes, gracias a ese like, estamos llegando a más personas. Ahora sí, vámonos rápidamente a la información. Fíjense, el día de ayer el presidente pues confirmó que hubo una discusión en Palacio Nacional y dijo el presidente que prefiere perder la votación a negociar con la oposición. Y ahorita vamos a ver de qué se trata esta postura del presidente. Pero más que una pues discusión, fue un desacuerdo. O sea, fue algo que pues no se llegó, o el presidente no estuvo de acuerdo en un planteamiento, porque decían que había que modificar esta iniciativa para que la oposición la aprobara. Esto el presidente el día de ayer lo confirmó. El día de hoy el presidente dijo que va a rechazar negociar con la oposición. Prácticamente, pues se puede decir que le dio la instrucción a Ricardo Monreal de rechazar negociaciones con la oposición, y dijo el presidente, incluso el presidente promovió una posible consulta. Prefiere que sea una consulta a negociar con esta oposición. Pero ¿por qué el presidente está pues cerrado a esta oposición? Obviamente, sobra decir que esta oposición pues lo ha atacado hasta que se ha cansado, y es obvio y es lógico que el presidente no quiera negociar con quien solamente se ha dedicado a atacar en lugar de ayudar. Y una de las pruebas es lo que publica el día de hoy pues la oposición, estos panistas. Y es que fíjense, Kenia López dice: ya basta a amenazas. Senadores del PAN responden a AMLO tras exhibir la lista de los opositores que están en contra de esta iniciativa, esta reforma de la Guardia Nacional. Y fíjense lo que publica Kenia López en su cuenta de Twitter, y de verdad que hace falta pues ser mezquinos, hace falta ser hipócritas, hace falta de verdad no tener madre como Kenia López. Fíjense lo que publica: hoy López Obrador hace un acto de locura como en los peores regímenes autoritarios. Publica una lista de sus opositores: lo hago responsable de mi seguridad y mi vida. Si me pasa algo a mí o a mi equipo de trabajo, será por su culpa. Ya basta de amenazas. Fíjense además, ahora resulta que está molesta porque el presidente en la conferencia publicó esta lista de estos senadores que están votando en contra de la reforma a la Guardia Nacional. Una reforma que el pueblo quiere. ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué tanto miedo de que los mexicanos sepan cómo votan estos traidores a la patria? Precisamente por eso, porque son traidores a la patria. No es que les preocupe su seguridad o que digan que lo que está haciendo el presidente está mal, no. Estos opositores, esta oposición, de lo que tiene miedo es de que los mexicanos se den cuenta quiénes están votando en contra de los intereses del pueblo, porque estos opositores llegaron a donde están gracias al pueblo. Y ahora que le están dando la espalda al pueblo, no quieren que el pueblo se entere. No tiene nada que ver con que es autoritario, no tiene nada que ver con que si está en peligro sus vidas, aunque cínicamente, hipócritamente, así hacen verlo, incluso responsabilizan al presidente de lo que les pueda pasar. De lo que realmente tienen miedo es de que los mexicanos sepan cómo están actuando. Ahora, si de verdad, como dicen ellos, están velando por la seguridad de los mexicanos, si de verdad están o de verdad creen que están haciendo bien, pues adelante, que sepan los mexicanos cómo están actuando. ¿Por qué le tienen tanto miedo a que los mexicanos sepan lo que están haciendo? Porque esto es obvio, al decir o al enojarse de que el presidente los exhiba sus nombres y la manera en que votan, es porque le tienen miedo al pueblo, porque saben que le están quedando mal al pueblo. Se supone, dice, si algo me llega a pasar, ¿quién los va a agredir en dado caso? ¿Quién sería quien los reprocharía, quien los encararía? Pues el pueblo. El pueblo tiene derecho a saber cómo están actuando, porque a fin de cuentas
sus sueldos, sus puestos son gracias al sueldo. Nosotros los mexicanos les estamos pagando y tenemos derecho a saber cómo están actuando nuestros funcionarios. Así que no venga Kenia López a hacerse la víctima, querer responsabilizar al presidente, quererlo hacer ver como un tirano, cuando en realidad ellos tienen miedo al pueblo. Porque si de verdad estuvieran convencidos de que lo están haciendo bien o que sus votos es por el bien de los mexicanos, estarían orgullosos que los mexicanos sepan que los están defendiendo, pero saben que no es así. Vamos rápidamente a escuchar lo que dijo el presidente el día de hoy en la conferencia, porque incluso el día de hoy presentó una propuesta de 3 posibles preguntas que se realizarían en la encuesta en dado caso de que se llevara a cabo esta consulta que plantea el presidente, siempre y cuando, dice el presidente, no negociar con la oposición. Y es que en algo tiene razón el presidente, no se puede negociar con alguien tan mezquino, con alguien tan hipócrita como es la oposición. Vamos rápidamente a escuchar lo que dijo el presidente en la conferencia. Me preguntas sobre lo del Senado. Yo me quedé pensando ayer de que lo mejor es hacer una consulta a los ciudadanos, que no sea un asunto popular. Y ya tengo aquí la propuesta de las 3 preguntas. Las pasamos, ¿sí? Estas serían las 3 preguntas. Nada más hay que formularlas de manera que estén equilibradas y sencillas. Pero la primera es para que ya todos sepamos y ojalá y apunten. Bueno, pues apunten. Una es, ¿estás de acuerdo con la acción de la Guardia Nacional, con lo que está haciendo la Guardia Nacional, el trabajo de la Guardia Nacional? No, pero no es la acción, ¿estás de acuerdo con la creación? Es que esto lo escribí hoy, es la creación de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora. A ver qué dice la gente. 2, ¿consideras que las Fuerzas Armadas, para que se entienda, entre paréntesis, el Ejército y la Marina, que son Fuerzas Armadas, deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta el 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024? Porque esto es lo que está en el Senado. Hay un transitorio en la Constitución cuando se aprobó lo de la Guardia Nacional y se estableció que se iba a contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia hasta marzo del 24. Lo que estamos proponiendo es que se amplíe el plazo hasta el 28 para que se consolide la Guardia. Ya está en la Constitución, insisto, de que se pueda hacer labor hasta marzo del 24. Yo me voy a finales de septiembre, pero yo no quiero actuar de manera irresponsable y siento que hace falta. Y la tercera es muy importante. ¿Cuál es tu opinión? Sería ahí 2 puntos. Que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, que eso es lo que yo considero conviene, que es una rama de la Secretaría de la Defensa, como lo es la Guardia Nacional o las guardias civiles en otros países, así como la Fuerza Aérea o la Guardia Nacional, pero dependiendo de la Secretaría de la Defensa, o que dependa de la Secretaría de Gobernación, como era antes la Policía Federal. Antes la Policía Federal dependía de Chong, por eso votó o no quería o no quiere el que era secretario de Gobernación, Miguel Ángel Chong, Osorio Chong, o de Seguridad Pública, cuando el secretario de Seguridad Pública era García Luna. Entonces, que la gente decida. Claro, que tengamos tiempo para debatir, para seguir dando información, los que están a favor, los que están en contra, y que no sea un asunto popular. Entonces, que no se someta a votación en los próximos 10 días, que es el plazo que tendrían. Pues yo no puedo pero su decidir, propuesta es que antes de que pero se a mí sí me gustaría que se difunda en todo el país y que no decidan popularmente, o que no decidamos popularmente, que sea el pueblo, todos, y que todas las dudas que haya se aclaren y se argumente a favor, se argumente en contra, y luego ver cómo recogemos los sentimientos de la gente. No considero que se deba hacer con el INE, porque nos van a pedir… No una consulta formal como está en la Constitución. Sí, no. Porque ahí lo impide. Hay que buscar
legalmente si existe un mecanismo. Parece que sí se puede a través de la Subsecretaría de Gobernación, legal, aun cuando no sea vinculante. No una consulta formal como está en la ley. Formal, pero no encuesta, porque pues se pueden hacer las dos cosas, encuesta, pero al mismo tiempo que se le pregunte a la gente, y no nos va a costar también para que, porque vamos a participar todos, y que participe la gente y que nos ayude la gente, y que se pueda votar en casillas y también de manera electrónica, y que también se puedan aplicar 2, 3 encuestas en su momento y recoger la opinión de todos para no estar supeditado a intereses de grupos y que sea el pueblo el que decida. ¿Qué fecha propone usted para la consulta? A mí me gustaría que, aunque nos lleve tiempo, que todo este año se promueva, todo este año, y que a principios del año próximo se lleve a cabo. Y también con libertad a los legisladores, que si ellos resuelven votar en 10 días, en 15 días, que lo hagan. Yo creo, porque yo era partidario de que se votara, con la idea de que yo iba a volver a insistir, porque no la voy a dejar así a la primera, porque es un asunto muy, muy, muy importante. Ya no quiero García Lunas, con todo respeto, palominos, no quiero la formación que se tenía en el CISEN de todas estas gentes que sin ninguna formación en materia de seguridad pública, sin profesionalismo, solo por influyentismo, llegaron a situarse como jefes y violaron derechos humanos y nos llevaron a guerras y a pérdida de vidas humanas y desaparecidos y a la corrupción. ¿Qué es eso que un secretario de Seguridad Pública tenga residencias en Miami, en el extranjero? Yo no quiero eso. Y sí debe de procurarse que quede en la Constitución para que no se haga lo que se hizo también de utilizar a las Fuerzas Armadas de manera ilegal, y que quede establecido, como está, de que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el que ocupa la presidencia.